Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez convocado por Daniel. Daniel me ha pedido que hablemos de una película del año 2018, una película dirigida por Ari Aster, con Toni Collette, Alex Wolff, Millie Shapiro, Gabriel Byrne, una película titulada Hereditary. Daniel, muchísimas gracias por tu petición y con una película difícil de analizar y difícil de escrutar a pesar de la fachada que tiene. Fue vendida en definitiva como una película de terror convencional que en realidad no lo acaba siendo por ningún lado. Pero bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la paciencia. Por supuesto, al igual que a todos los que estáis esperando pacientemente vuestras críticas y os preguntáis eso de qué hay de lo mío. Hoy toca meternos en la cabecita de este chico que se llama Ari y se apellida Aster. Le llamo chico porque es más joven que yo. Tengo ese poder, tengo ese privilegio de poderle llamar chaval. Tiene algo más de 35 años y esta, su primera película, la dirigió con poco más de 30. Hizo muchísimo ruido, Hereditary. Y al final parece que apunta a película de culto. Voy a tener muchas oportunidades de hablar de este término porque me han hecho algún encarguito que ya veréis próximamente y que me está dando unos maravillosos y estimulantes quebraderos de cabeza. Pero si entendemos como película de culto una película de género, como puede ser esta, en este caso de terror, la cual acaba siendo objeto de debate y de encendidos enfrentamientos entre defensores y detractores, con la gente preguntándose en la universidad o en el trabajo: oye, ¿tú has visto esta película que se llama Hereditary? Posiblemente Hereditary, no sé si ahora, a lo mejor en unos años, o quizá nunca, no lo sé, pueda ser considerada como tal, como una película de culto. Y lo de meternos en la cabeza de Ari Aster, eso es un viajecito, o sea, no es fácil. No tanto porque sus ideas latentes sean esquivas o muy difíciles de ver, sino porque una película de Ari Aster acaba siendo un viaje al corazón de lo malsano, si nos ponemos así poéticos y literarios. Solo tiene 2 películas en realidad, es decir, Hereditary y Midsommar. Os tengo que reconocer que yo vi antes la segunda que la primera y por tanto ya iba curado de espanto. Quizá no me impresionó tanto Hereditary por saber ya cómo las gasta Ari Aster. No sé si tenéis en alguna parte de vuestro cuerpo localizada la sensación de mal rollo, o sea, ese hormigueo de mal rollo. Yo creo que es algo así como en la boca del estómago, más o menos. Pero si no sabéis a qué me refiero, o sea, si nunca os habéis parado a pensarlo, yo creo que os podéis ver Hereditary o Midsommar y entonces decir: ¡ey! Es aquí, es justo aquí donde me está empezando a dar esa sensación mal rollera, ¿no? O ver las 2 películas, así en sesión doble y ya me lo decís. Esto, si entras en el juego que te propone la película. A mí, por ejemplo, os reconozco que me sobrecogió más Midsommar. O sea, me parece una de las experiencias más extrañas que yo he vivido viendo una película. Solo porque tiene escenas desagradables, que las tiene, creo que no solo por eso. Pero aquí hemos venido a hablar de Hereditary. Y yo creo que las comparaciones que la crítica ha hecho entre este director y grandes maestros, no solo del terror, sino de la historia del cine, y luego podemos nombrar alguno, yo las entiendo, pero no las comparto aún. Es decir, sin duda estamos ante alguien que ha entrado en la industria haciendo mucho ruido comercial y crítico, como un elefante en una cacharrería. Y pese a tener solamente esas 2 películas, se ha ganado su fama a pulso. Primero, por un despliegue visual y un
cuidado y un mimo por la fotografía, que sin duda ennoblece muchísimo al género de terror, pero sobre todo tiene la reputación que tiene porque se le nota una alergia salvaje a los tópicos del cine de terror. Yo recuerdo haber escuchado que en su día, y supongo que sería una frase promocional de alguien que ni la habría visto, pero que Hereditary era un nuevo sexto sentido, en referencia a la peli de Shyamalan. No lo digo por compararlas, pero sí como ejemplo de cómo Ari Aster coge una premisa que habremos visto al menos un par de miles de veces en el cine, la persona que muere y después aparentemente se manifiesta a su familia, para llevarlo por otros derroteros todavía más siniestros, infinitamente más retorcidos, con mucha más ambigüedad y sin miedo incluso a resultar grotesco en ocasiones. Cuestión aparte es que siempre le quede eso bien, pero valentía, y eso es algo muy importante, y sobre todo en estos tiempos que corren, valentía tiene Aster de sobra. Hereditary para mí sería todo esto, es decir, una película sombría, desagradable en ocasiones, aunque solo tenga un par de secuencias en las que de verdad dices ouch, que cuenta con un desarrollo y un meollo, no voy a decir más inteligente, pero sí con una mayor carga de profundidad intelectual que lo que suele ofrecer el género. Es una película que para mí no es redonda, y luego os diré por qué, pero sí que logra algo que también ocurre en Midsommar, aunque haya incongruencias, reacciones por parte de los personajes que no entiendes, y una lectura además no siempre fácil de saber qué nos ha querido contar, es por otro lado muy difícil no quitar la mirada de lo que estás viendo. Es un cine que me crea sensaciones, no sé si contradictorias, no siempre me veo en sintonía con lo que me está contando Aster en la peli, pero tiene recursos, tiene imágenes e ideas muy potentes, motivo por el cual le voy a dar 3 estrellas y media sobre 5. Para mí, una película notable, una película que puede avanzar grandes cosas, pero no una película sobresaliente. Acabas de cavar tu tumba, Jaime Echagüe, te van a caer pero chuzos de punta. Vamos a hablar de la película. He sido un poco críptico en esta introducción, a lo mejor quedáis alguno que todavía no ha visto esta película y es relativamente reciente. Por eso, yo creo que a partir de este momento vamos a abrir la veda del spoiler. Por cierto, busqué en el Word Reference una traducción de spoiler y una posible, y así aparece textualmente, es destripe, lo cual en el género de terror nos viene más que ni pintado. Es decir, voy a utilizar a partir de ahora la palabra destripe en vez de spoiler, voy a hacer campaña por esa palabra en castellano y vais a ver cómo fracaso en el empeño. Chorradas aparte, una de las cosas, y ya insisto, paso a contar cosas de la película que no deberíais saber si no la habéis visto. Una de las cosas por la cual esta película es inolvidable es por la cara de la niña protagonista. Es inolvidable, es lo que vamos a recordar todos. Niña que no es tan niña, por cierto, es la actriz Milly Shapiro, que tenía 16 años cuando se estrenó la película, y esta chica sufre en la vida real una enfermedad rara genética que afecta el desarrollo de los huesos, especialmente los del cráneo. Es la misma enfermedad que sufre uno de los chavales de Stranger Things, el que es más gordito. Esta chica va a ser el hilo conductor en el primer cuarto de hora de la película. Como os decía, Aster es un gran creador de atmósferas malsanas. No solamente cuando ya se desata y va a recurrir al gore, sino que al comienzo de la película, podemos ver también esa atmósfera con una narrativa, vamos a decir, más convencional. Aquí con esa secuencia que nos va pasando de una casa de muñecas a la casa de la familia protagonista, dándonos a entender que efectivamente vamos a ver aquí un extrañísimo juego de muñecas rusas en la película, en la cual posiblemente esta familia estén siendo utilizados como juguetes por parte de
otros, de los otros, vamos a llamarles de momento. Quien está impecable aquí en la película de Hereditary es, como siempre, Toni Collette. Aquí, incluso remedando, en modo hardcore, vamos a decir, su papel de madre coraje en El sexto sentido. Es un papel el suyo al límite de la cordura, como esa madre casada con Gabriel Byrne, con un hijo adolescente y una hija más pequeña y que además está traumatizada, ¿no? Y me refiero al personaje de Toni Collette. Su madre ha muerto, pero eso no es todo. O sea, Collette se luce en toda la película, pero hay una secuencia brillante en una reunión de, vamos a llamarle, sufridores anónimos, de gente que ha pasado por ciertos traumas, en la que relata sus antecedentes familiares. Su madre tenía demencia, tenía esquizofrenia, me parece. Su hermano además se suicidó porque también, digamos que había heredado esos antecedentes mentales, y ella piensa que le puede pasar lo mismo a ella. De ahí una parte del título, Hereditario, que luego en realidad va a tener otras connotaciones. Una de las dudas que me despierta a mí la película es si Ari Aster, en su fuero interno, le interesaba ofrecer explicaciones y una historia cerrada, o si por el contrario, lo que más le motivaba a él era crear sensaciones y crear atmósferas, pero para eso necesita tener una historia y que la gente pague la entrada por verlo, ¿no? Os lo digo porque es cierto, la película, desde el minuto 1, lo cierto es que está llena de pistas. O sea, cada detalle que veáis extraño, cada cosa que nos cuadre, va a tener su explicación. Ojo, no la explicación, por cierto, y esto es interesante, a base de flashbacks al final de la película, en ese tipo de finales que todos decimos, oh, ah, etcétera. Entre otras cosas porque M. Night Shyamalan se encargó sobradamente ya de explotar ese recurso. No remarca las pistas al final, mejor dicho. Simplemente las deja ahí, a lo largo de la narración. Pero es verdad que a tenor de su película posterior, Midsommar, me da la sensación de que a este director le atrae más la abstracción y que sea el espectador el que haga sus sumas, sus restas, sus divisiones o todo lo que tenga que hacer para encontrar un significado a todo. Yo veo en esta película muy claramente se tira y afloja entre lo convencional y lo abstracto. Lo que es meramente creación de símbolos y simbólico y lo que es lo narrativo. Veo ese tira y afloja en el que Ari Aster juega a dos bandas en determinados tramos de la película, y eso al final es verdad que para mí la acaba descompensando de algún modo. Pero bueno, luego os diré alguna secuencia en concreto. Hay una secuencia, y os la digo que es del principio, en el funeral de la madre de Toni Collette, Annie, la niña pequeña. Annie es el personaje de Toni Collette. Tenemos a Charlie, que es la niña pequeña, y se fija en el collar que la difunta, su abuela, lleva puesto. Mientras que un tío raro que anda por ahí se le queda mirando. Luego vemos a la niña, Charlie, cortando la cabeza a un pajarito. O sea, así como suena. Algo que no sabemos a qué viene, que le podemos atribuir a cierto sadismo de esta niña por ser una niña disfuncional, etc. Sin embargo, también en esa misma secuencia vemos que una mujer a lo lejos se le queda mirando. Después vemos al personaje Toni Collette, a Annie, en la casa, en el cuarto de su madre, donde ve un triángulo pintado en el suelo. Además, descubre todas esas notas y libros sobre espiritismo que al parecer tenía su madre. Luego, más detalles que hay que estar con los ojos muy abiertos, y no me quiero enrollar más, pero por ejemplo, antes Charlie ha hecho un comentario sobre su abuela. Su madre le dice que tú eras su favorita y la niña responde que ella, su abuela, no, porque ella en realidad quería un niño. Si me pongo en este plan,
puedo contar toda la película y eso me parece un soberano coñazo. Para mí, pero sobre todo yo creo que para vosotros. Este vídeo podría eternizarse, o sea, desde una charla de un profesor en plena clase hasta la mirada de un actor no ya secundario o terciario. Aquí todo tiene un porqué. Pero con esto os quiero decir que si os quedasteis sin palabras al final de la película, lo cierto es que en los primeros 20 minutos se están dando casi todas las claves para entender lo que va a pasar. Yo tengo que decir que eso a mí me gusta. Lo que ocurre es que es verdad que a mitad de película me da la impresión de que ya se han puesto todas las cartas sobre la mesa y en un momento dado se nota que hay que ir recogiendo cable. Y en el guión Ari Aster dice, esto hay que echarle el cierre, y acaba teniendo la película menos chicha desde el punto de vista argumental y lo acaba depositando todo en la atmósfera. Esto, insisto, en la parte central de la película. Hay un punto de inflexión en Hereditary y si la sabéis, si la habéis visto, ya sabéis cuál puede ser. Posiblemente más recordado incluso que el final. Y esto es... spoiler. No, como habíamos dicho, de strip. Vamos, soy el primero que lo incumple. La decapitación de la niña Charlie. Después de que su hermano Peter le lleve a una fiesta donde come tarta, es alérgica a los frutos secos, la idea es maravillosa, o sea, se pone malísima y mientras la lleva en el coche se cruza un poste en su camino. El fetiche de Ari Aster por las cabezas humanas, o sea, es algo digno de estudio, solamente en 2 películas, ¿vale? Pero si habéis visto Midsommar, sabréis también por qué lo digo. Es una imagen terrible, esta es terrible, la de la cabeza llena de hormigas, o sea, es que es algo inolvidable y además sin previo aviso, a traición, sin preparación. En todo caso, casi que... O sea, también te digo, el hecho de que la cría sea decapitada supone también una liberación en ese momento para nosotros, porque previamente, en esos momentos en el coche, ella estaba ahogándose. Y para mí era todavía más angustioso eso que luego el tema de lo que ocurre con la cabecita, que total es cuestión de un segundo. Por cierto, ahora que saco lo del tema de la cabeza y la decapitación, hay un detalle previo importante en todo este afán de las pistas que van dejando la película, mucho antes del desenlace. Cuando van los dos, el hermano, la niña, su hermana, en el coche a la fiesta, y todavía es de día, pasan por delante del poste que después va a matar a Charlie. Se queda la cámara, si os fijáis, como 3-4 segundos clavada en ese poste. Si en ese momento dais a pausa, veréis que en ese poste hay una inscripción, hay un símbolo. Fijaos bien porque ese símbolo es el mismo que la abuela tiene colgado en ese collar cuando está en el ataúd y está Charlie dándole su respeto, ¿no? Con esto, y nos vamos ya adentrando a spoilers puros y duros, lo que nos dicen desde el principio es que nada es casual en Hereditary. Por lo menos en este primer tercio de la película. Nada es arbitrario. Todo está ocurriendo porque alguien está al acecho de esta familia y los está utilizando como meros peones, como los muñequitos de la casa de muñecas que veíamos al principio, y que por cierto la propia Toni Collette es la diseñadora de esas casas. Todo va a formar parte de un plan maestro aquí. El estilo de la cámara de Aster es interesante, sobre todo en lo que respecta a cómo la mueve en la casa de la familia. Es, digamos, ese estilo del intruso. O sea, no es un punto de vista subjetivo como el que vimos, por ejemplo, en La noche de Halloween, que es como empezaba la película con Michael Myers. Es más bien esos movimientos sinuosos de cámara, inquietantes, que no corresponden tampoco al movimiento natural del cuerpo humano. La verdad es que es un director que es muy elegante con la cámara
a pesar de la brutalidad de algunos momentos, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando Peter acaba de morir su hermana, llega a la casa y se mete en la cama. Que también es una actitud que dices, ¿por qué ocurre esto, no? Y todo al final, gracias a la revelación final, puede tener una explicación de por qué Peter, el hermano, actúa como actúa. Hay detalles en esta familia como ese que, claro, parecen escapar de lo que es un comportamiento natural en cualquier persona que tenga sus facultades mentales intactas, ¿no? Hay cosas que nos pueden chirriar mientras lo estamos viendo y la actitud de ese chaval es una de ellas. Ahora bien, si todo lo que estamos viendo, todos los acontecimientos responden a un plan mayor en el cual esta familia son eso, muñequitos que están siendo movidos por otros, entonces sí que se puede justificar lo que vemos. Por cierto, tremenda la reacción de Toni Collette, que es brutal cuando se entera de la muerte de su hija. Además, cómo está rodado ese momento por Aster. O sea, plano lejanísimo, pero con mucha profundidad, con un ligero paneo de cámara a la izquierda y mostrándonos a su vez a Peter en su habitación, completamente como ido, ¿no? Como qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Para mí, esta primera parte de la película, voy a decir que es la verdaderamente buena, la que le hace subir enteros, la que se ve la querencia de Ari Aster por un terror más psicológico, al estilo, un tanto, puede recordar del de Stanley Kubrick en El Resplandor. Pero como os decía antes también, yo creo, para mí en el desarrollo va bajando un poco, se me cae un poco, tiene su sentido, pero por ejemplo todo el tema de las sesiones de espiritismo de Annie, con esa extraña medium con la que logra contactar, o mejor dicho, la que logra contactar con la niña, con Charlie, para mí se me alargan demasiado, es decir, supongo que son necesarias para mostrar esa espiral, no tanto en la que está cayendo Annie, que lo está haciendo de forma voluntaria, sino que de algún modo también está siendo Annie como arrastrada hacia este camino de lo esotérico. Por no mencionar que la medium de nombre Joan va también a tener su papel importante en el triste devenir de esta familia. Esa secuencia me alarga un poco. Sí que me gusta la secuencia familiar, la de las facturitas, vamos a llamarle, que le pasa a Annie a su familia, incluido su marido Steve. Apenas le he nombrado a Gabriel Byrne. Es un actor maravilloso, pero es verdad que su personaje aquí es un mero apéndice. O sea, da la impresión de que pinta más bien poco en esta familia. Lo cual, verdad que a tenor del final también tiene sentido, pero es verdad que te da la impresión de que su personaje está escrito para pasar a un tercer plano, o sea, de manera demasiado consciente, quiero decir. Creo que se le podía haber sacado algo más de partido y sobre todo teniendo en cuenta al actor que tienes, ¿no? Durante estos minutos centrales de película tenemos sueños dentro de sueños, un poco a lo Inception, cuando Annie le dice a Peter, por ejemplo, que nunca quiso ser su madre. Tenemos sonambulismo, tenemos detalles siniestros como ese ruidito gutural que hacía Charlie en vida y que se sigue manifestando tras su muerte. Tenemos hormigas que vuelven a hacer aquí acto de presencia después de lo de la cabeza. Hay una secuencia para mí que tampoco es de las que me parecen más convincentes de la película, que es que está al límite de todo, que es cuando Annie convence a su marido y a su hijo superviviente para intentar hacer que se manifieste la presencia de Charlie a través del espiritismo. Y os digo que es un momento al límite porque es verdad que es un momento abiertamente histérico en la película. En esencia, en su tramo central, Hereditary muestra una sucesión de hechos, algunos soñados o aparentemente soñados, y otros que podrían ser paranormales. Es decir, una familia que cada vez, por cierto, se ve menos entre ellos y se habla menos entre sí también. Cada vez más distanciada, cada vez más rota. Y es lo que os decía antes, llega un momento en el que dices, vale, bien, o sea, todo rodado maravillosamente, pero
está ya esperando las respuestas. Quiero respuestas aquí, quiero una resolución, si es que la tienes que ofrecer. Si es que estábamos jugando a la baza del thriller sobrenatural o la cinta de terror sobrenatural. La primera ya viene cuando escuchamos por primera vez un nombre que es Paimon. Un nombre que además aparece en los libros de espiritismo de la difunta madre de Annie. El símbolo del poste, que os he dicho antes, el símbolo de que la abuela tenía colgado en el cuello cuando ella estaba en el ataúd, esa inscripción es la firma, es la marca, el símbolo de este demonio, que eso es lo que es el bueno de Paimon en términos literales. ¿Quién es Paimon? Aquí hay que recurrir a esa disciplina conocida como la demonología, y concretamente a esos libros, muchos de ellos medievales, anónimos en la mayoría de los casos, y que se conocen como grimorios, término del cual, como habréis o no anticipado, deriva palabras como grima. Eran tratados de espíritus, tratados de demonios y demás bichos malvados y maléficos. Existe un tratado de brujería escrito en el siglo XVI, escrito por un ocultista que se llamaba Johann Weyer, y en ese libro se detalla una jerarquía de cerca de 70 demonios. Y en un muy meritorio puesto número 22 se encuentra este Paimon, que efectivamente sería uno de los reyes del infierno. Es muy interesante también, y esto promete en su carrera, el afán que demuestra Ari Aster en esta película, en Midsommar, por desenterrar mitos, por sacar, y en esto me recuerda también un poco a Robert Eggers. Yo al final les acabo haciendo cierta asociación. Quieren sacar todo el partido posible al folclore no tan trillado, no el que todos nos sabemos de memoria, y explotarlo e importarlo para el género de terror. Él, por ejemplo, no quiso usar a Lucifer, por el mero hecho de que Lucifer está más visto que el tebeo, y del mismo modo tampoco quiso usar los célebres pentáculos, que están igual de vistos, entre otras películas, una que molaba mucho española, que es El Día de la Bestia. Y de ahí que en vez de ver pentáculos como esos símbolos raros que os decía antes que veía Annie en el cuarto de su madre, lo que veamos sean unos meros triángulos. Quería utilizar al final una simbología demoníaca, pero que a su vez no fuera tan trillada. O sea, tirar siempre por los caminos menos previsibles y convencionales. Y en ese sentido hay que decir que es sobresaliente para la película. Habitualmente se le acusa muchísimo al género de terror de ser predecible. Yo creo que nadie puede decir, cuando Hereditary se acerca a su tramo final, yo esto lo veía venir. O sea, ni siquiera cuando Annie descubre en los libros de su madre que, según la tradición, o lo que nos cuenta Aster en el guión, este Paimon, el rey Paimon, codicia un cuerpo masculino. Es decir, lo necesita. Como tampoco se ve venir la muerte del personaje de Gabriel Byrne, cuando intenta quemar la libreta en la que su hija fallecida hacía dibujos y que había servido a su vez para contactar con su espíritu. Yo en esta parte también me descoloqué bastante. Es decir, nosotros podemos... Es previsible el hecho de que la madre de Annie esconda algo, y sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes familiares, etcétera, y bueno, el trato que había recibido Annie también por parte de su familia y que revela en esa reunión de sufridores anónimos, pero no podemos predecir exactamente qué es lo que se está tramando aquí, por qué sucede lo que sucede. Si, para mí, ya lo he dicho, con tantos sueños y tanta manifestación de espíritus, etcétera, si para mí tiene algún ligero bajón Hereditario en sus minutos intermedios, es cierto que en los últimos minutos yo por lo menos me reactivo mucho. Ya tengo los ojos abiertos como platos. Sobre todo a partir del momento en el que el hijo mayor, Peter, se levanta de la cama y ve el cuerpo de su padre
socarrat, vamos a decir, y el enorme susto también de ver a su madre saliendo de la nada a perseguirle, dando cabezazos contra la pared, en un recurso que me ha recordado, yo creo que a todos, al estilo de El exorcista de William Friedkin. Película con la que también Hereditary tiene más de un nexo en común, como también lo tiene con La semilla del diablo. Película, siempre lo digo, la cual tenéis una, iba a decir estupenda, una buena crítica a la carta. Estoy contento de ese vídeo, de un servidor. El uso del sonido, y esto también quiero remarcarlo, es clave en el cine de terror. No confundir esto con subir el volumen de golpe para darte el susto de tu vida. Eso lo podemos hacer cualquiera. Oye, cogemos una bocina, apuntamos directamente al oído de la persona que más odiéis en el mundo y ¡pam! Ya veréis cómo os da las gracias y un abrazo. Hablo más bien del uso de sonido o del sonido con una finalidad más expresiva. Hay pocas cosas que den peor rollo que escuchar, y esto es interesante en la peli, escuchar un sonido recurrente, pero que no puedes descifrar de dónde proviene o quién lo produce. O sea, más de uno de vosotros o nosotros lo hemos experimentado de noche en casa durmiendo. Y dices, joder, este sonidito de dónde viene, ¿no? Y aquí escuchamos un ruido asqueroso, como de escupitajos. Peter mira hacia arriba y ve a su madre intentando cortarse la cabeza. Cortándose la cabeza, al igual que ocurría con la niña Charlie, con el poste. Al igual, por cierto, que el cadáver de la abuela, que después era exhumado y aparecía sin cabeza. Todo lo que hemos visto en la película, todo, cada acción, cada sueño. Por supuesto, esa intervención de la medium, que es la que les ha acabado guiando hasta este final, todo era un plan trazado con un único objetivo: resucitar de algún modo a este demonio de nombre Paimon. Un demonio que solo podía resucitar en el cuerpo de un varón, motivo por el cual la niña Charlie, al igual que el resto de mujeres, sobraban, incluida, por cierto, también la madre de Annie, la famosa abuela, también demoníaca hasta las trancas, y de la cual se nos había dado información de sobra de que muy bien de lo suyo la mujer no estaba. Al final, el título de Hereditary no iba por ningún tipo de herencia genética que pasa de padres a hijos o de madres a hijos, no a hijas, sino Hereditary va de herencia de títulos regios, de la realeza. En este caso, el heredar ese trono perteneciente al inframundo. Y así, y con unos últimos planos que es verdad que estás ahí diciendo no me lo creo, con Peter siendo coronado como corresponde a este rey de los infiernos, y con sus súbditos arrodillados y decapitados, termina así, de esta guisa, este Hereditary. Insisto, que siempre me ha parecido una película que es un debut muy prometedor, de alguien con ganas de armarla, de hacer ruido, con algunos excesos visuales, eso es verdad, pero que tiene un estilo, tiene además una alergia incontrolable al no querer transitar por los senderos más trillados, en un género en el cual parece que se ha rodado todo, se ha escrito todo y se ha dicho todo, y que lo importante también es que tiene una voz Ari Aster, y como tal yo creo que merece ser escuchada. Y hasta aquí la crítica a la carta de Hereditary. Daniel, 1.000.000 de gracias por confiar en mí para esta película, por otras también que me has pedido. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado a todos, y ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, solo tenéis que echar un vistazo a las instrucciones que hay más abajo, un poquito más arriba. También importante suscribiros al canal si os apetece y si os gustan estos vídeos. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción,
tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.